Bastante impresionado con la afluencia y el detalle que habéis tenido hoy de compartir conmigo estas reflexiones que vamos a hacer. La verdad, en un espacio tan entrañable como es este. Estaba comentando antes con Antonio y con Juan, y me estaban explicando cómo habíais organizado este espacio de la Casa Republicana, y la verdad que es una iniciativa maravillosa. Creo que el primer objetivo que tenemos los republicanos es la visibilización. Que los republicanos se vean, que los republicanos sean una opción clara, que tenga cabida en la sociedad y en el lenguaje político, porque como veréis a lo largo de la conferencia que vamos a dar, o de esta charla compartida, me gusta más decir, hay muchas fuerzas que están en contra de que los republicanos de nuevo sea visible. Son muchas y luchan con bastante esfuerzo, aprovechando los poderes fácticos que tienen, para que la república, los republicanos, los valores republicanos sean una opción aislada, sean una opción algo del pasado, y una opción del pasado cargada de perjuicio, que será de los primeros apartados que os expondré. La opción de la república, una opción minoritaria, algo que no es real. Ese es el muro ideológico contra el que día a día los republicanos estamos luchando. De ahí que iniciativas como esta, todas las conferencias, todos los actos que venís organizando pues diariamente en todos los fines de semana, todas las semanas que podéis en esta Casa Republicana, están contribuyendo en gran medida a poner las piedras necesarias para que la Tercera República sea una realidad. Como muchos sabéis, ya lo habéis dicho, soy miembro de Alternativa Republicana, no hay más que decir, y agradezco a Alternativa Republicana que haya tenido pues el detalle de poder contar conmigo para estar aquí esta tarde. Evidentemente, Alternativa Republicana es un partido claramente republicano, su ADN es republicano. Hay otros partidos, otras fuerzas de izquierda que también tienen ese republicanismo, y desde luego son bienvenidas a cualquier debate, a cualquier coloquio. Decía Juan el otro día en un WhatsApp, decía, los republicanos no tememos el debate. Por supuesto que no. Independientemente de nuestra afiliación política, en el caso nuestro, de muchos de los que estamos aquí, Alternativa Republicana, creo que lo importante es señalar que es que el denominador común debe ser la república. Gente que milita en otros partidos, en otras formaciones, y también tiene un sentir republicano, por supuesto que sí, es un sentir totalmente respetable, porque es lo que nos une a ellos, y es algo con lo que tenemos que contar si queremos pues que la opción republicana esté visible. Es una opción que va a llegar a la vez de las alianzas, pero de las alianzas de verdad, no que el republicanismo sea una cosa en un cajón, sea una cosa en mi currículum, en mi pedigrí, pero cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento institucional, lo encierro y no pongo sobre la mesa, cuando estoy en esas instituciones, ninguna iniciativa republicana. Nuestro compromiso como republicanos es fundamental. No aceptamos la marcha atrás, no aceptamos las rendiciones. Nosotros buscamos el orden republicano, la forma de gobierno basada en la república. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que tenemos que incorporar más gente a nuestro proyecto. Aquí, efectivamente, en esta Asociación Republicana de Málaga, en la Casa Republicana, en la Alternativa Republicana de Málaga, veo claramente que hay ese ejemplo de conciencia, es decir, que tenemos que sumar, tenemos que atraer y tenemos que atraer a la gente con argumentos. Tenemos que apelar a sus conciencias, a sembrar las dudas, y que ellos o ellas mismas, por sí solas, según su proyecto vital, puedan encontrar las respuestas que les lleven, esperamos, que a un proyecto republicano. Muchas veces oímos los debates o los vemos, se recurre mucho a las vísceras, a las frases hechas. La gente, el ciudadano o ciudadana, exige de un diálogo más interesante, más intelectual, requiere información, requiere argumentos, y creo que ahí es donde está la pieza clave de nuestro debate. Nosotros somos republicanos convencidos. La gran labor es convencer a los demás para que impulsen también el proyecto colectivo que queremos llevar a cabo. Y ese yo creo que es la acción didáctica que debemos pretender, o que estamos pretendiendo, con actos compartidos como este. Aquí tenemos las palabras de Blasco Ibáñez, ¿no? Dice: soy republicano, aunque humilde e ignorante, y pertenezco a esa clase de locos que anuncian utopías que al día siguiente, al día siguiente son realidades. Ojalá mañana fuera el día siguiente, ¿no?, para nuestro proyecto. Pero bueno, somos conscientes de que quizás este sea un proyecto medio-largo plazo. A los republicanos se nos acusa mucho de ir a contracorriente hoy en día, ¿no? Parece que vemos cosas que los demás no ven. Entonces, qué mejor que el comienzo de esta charla decir, no, como decía Don Quijote, no son
no son molinos, Sancho, son gigantes. Y así es lo que pensamos nosotros. Y vamos a ver contra qué gigantes estamos luchando, qué gigantes y qué discurso se ha instalado en el lenguaje, y contra ese discurso es contra el que tenemos que intentar emplear todas las fuerzas necesarias para desmontarlo y para conseguir que la acción republicana vuelva a tener la presencia que tuvo en el inicio de la historia contemporánea de España en el siglo XX. El primer capítulo, si esto fuera un libro cualquiera, de aventuras, imaginativo, de los cuentos clásicos, el que queráis, pues podríamos decir que el primer capítulo estaría ahí, el miedo a la república, los prejuicios. ¿Hay miedo a la república? Vamos a reflexionar sobre esto y quizá voy a dar algunos menos apuntes, pero sí ciertamente el debate, el historicismo ha logrado instalar desde la transición un miedo a la república. Y vamos a ver que es un miedo a la república como algo de confrontación. En muchos casos la causa de la guerra civil, ¿no? Un reduccionismo. Y contra eso es contra el primer gigante que tenemos que luchar. Hoy, en pleno siglo XXI, en el que la tecnología nos desborda, en el que la información pues, fluye de un extremo a otro del mundo con la inmediatez de un segundo, es quizá paradójico decirlo, pero es el momento en que más indefensos estamos ante la información. Hay mucha información, no somos capaces de seccionarla, y muchas veces los que sois docentes o compañeros, el sistema educativo a veces no se preocupa de que el alumno tenga esas habilidades, esas competencias. Habla mucho de competencias, pero que tenga esas competencias para juzgar, para describir ese mensaje, para seleccionarlo, para organizarlo y para tomar su propia opción personal. Porque al final, quizá, el gran error de este sistema que le podemos achacar es que no busca el bienestar ni la felicidad común. Y eso lo sabemos. Y no lo busca porque sabemos los poderes que están ahí detrás para que eso no sea así. Lo cierto es que no venimos aquí a las cuestiones sociales. Nosotros no somos ejemplo, somos más convencidos, tenemos una trayectoria vital, pero si cogemos una persona neutra, el vecino o vecina que pasa por la calle, no viene aquí con la mente en blanco, viene cargado por en muchos casos, unos prejuicios, unos valores que la hegemonía social dominante le ha metido ahí. Ya sabemos de sobra que muchos de esos valores pues, son machistas, son una serie de perjuicios, una serie de condicionantes que le impiden ver la realidad como es, o por lo menos decidir cuál es la realidad que quiere que forme parte de su proyecto vital. Un sistema que muchas veces en nuestro disco duro, si fuéramos un ordenador, pues nos mete esa carga importante que decíamos de comodidad, de insolidaridad, de ser capaces de mirar para otro lado mientras pues, un emigrante se ahoga en una playa o mientras al vecino lo desahucian. Son opciones sociales que, si las viésemos a la vista de la razón, no tienen razón de ser. Ahí está la clave de los perjuicios, que a la vista de lo que llamaban los ilustrados la razón, los alegres ilustrados, pues no se sostiene. Ahí tenemos, en el marco de esta Casa Republicana, pues nos encontramos con la bandera republicana, no puede ser de otra manera. Pero lo cierto es que este estímulo en la sociedad actual, aunque hemos avanzado desde aquella transición del 78, no es un estímulo neutro. Y aunque debiera ser un símbolo, algo que nos evoca una realidad política, no son pocos, incluso jóvenes, los que se quedan en el significante. Esa bandera, en cierta medida, es lo que comentaba antes, les provoca a la gente cuando lo ve un cierto desasosiego, es algo radical, un rechazo, es vista con cierta negatividad por alguna parte de la población. En el foro interno de muchos, y no saben por qué o cómo se grabó, en qué momento de su proceso de socialización, la república se convirtió en algo que era signo de conflicto, hasta el punto de asociarse, os lo decía antes, a la idea de la guerra civil, a la confrontación fratricida. No podemos volver al debate republicano porque nos vamos a volver a encontrar ese conflicto o ese enfrentamiento. Y no podemos culpar de ello solo, bueno, pues a nuestros vecinos y vecinas. Hay que ver por qué se han dejado influir o por qué han opinado, porque, en fin, cuando las propias fuerzas antifranquistas, como veremos más adelante, ya en los propios años 50, sacrificaron la mayor parte de ellas como plan de viaje, República por Reconciliación, y tendremos oportunidad de ver algunos ejemplos en uno de nuestros capítulos de este libro que hemos abierto hoy. Lo cierto es que cuántas veces nos ha parecido, quizás, si recordamos nuestros inicios de experiencia vital y política,
que algo en nuestro interior grababa con claridad del día y su sueño se convirtió en una pesadilla, y lo tenemos. La bota militar, el odio, la represión, el hambre, sembraron el país de lo que es hoy en día las fosas y las cunetas, y deshicieron lo que en ese breve episodio republicano de la Segunda República se había construido. A lo que nos ocupa hoy es que cuando España despertó de nuevo, al mirarse a sí misma, se vio, y no sabía muy bien por qué, era de nuevo monárquica. Monarquía y transición, un binomio que alude a una realidad difícil de separar. Las dos caras de la misma moneda, y la clave es preguntarse ¿por qué? Creo que es el momento de que en el capítulo segundo desmontemos otro de los gigantes. La gente más actualizadas con a raíz, sobre todo la polémica del Valle de los Caídos, bueno, pues se lleva las manos a la cabeza cuando se da cuenta de que la legalidad franquista todavía sigue en gran parte vigente. Sigue en la sociedad, sigue en el pensamiento, pero sigue también en el orden legislativo en muchos casos. Y aquí tenemos nuestro capítulo segundo. Dice, el viciado origen de la monarquía y su aval franquista. Dice, de cómo las leyes franquistas instauraron una nueva monarquía inspirada en los principios del movimiento nacional y de cómo esa mancha aún hoy no ha sido borrada. Pensemos por un momento en el significado de la transición, el significado histórico. Para la mayoría de los historiadores, la transición es el periodo que empieza con la muerte de Franco. Y efectivamente, la muerte del dictador, como todos sabemos, sembró la duda en un sistema que se hacía la pregunta de si era posible un franquismo sin Franco. Sin embargo, para nosotros, para los republicanos, la transición no se inicia ahí. A la muerte de Franco, es cierto, le sucedió don Juan Carlos I de la Casa de Borbón. Pero esto fue así porque, como decía el propio Franco en su discurso, en ese discurso del 22 de julio de 1969, en el que proponía a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la jefatura del Estado, todo estaba atado y bien atado. Y es que para nosotros, para los republicanos y las republicanas, la transición democrática, que llaman democrática, se inició mucho antes, y se inició desde un pecado ideológico capital. El actual rey emérito, porque ahora tenemos dos reyes, el actual y el emérito, fue elegido por Franco, y lo fue desde la legalidad franquista, desde las leyes franquistas. Ahora bien, podemos hacernos la siguiente pregunta. Si yo os dijera, bueno, si un padre malvado al engendrar un hijo, ¿el hijo sería también malvado? Me dirías, bueno, no, porque su padre haya sido malvado, el hijo no tiene que ser malvado necesariamente. Y si os hiciese esta pregunta, en los mismos términos del diálogo socrático, digo, si el hijo heredase el puesto de liderazgo que su malvado padre hubiera obtenido de manera violenta, ¿qué le correspondería? ¿Mantenerlo o debiera renunciar a él? Seguramente, si lo preguntásemos a un niño de educación infantil, y a vosotros también, sin duda, dirán, sin duda, la justicia dice que debiera renunciar a él. Pero aún así, si el hijo cree que tiene cualidades o capacidad para obrar bien y desempeñar ese puesto, podría estar a él, podría presentarse en la misma concurrencia e igualdad de oportunidades con otros de su misma polis. Es posible, pero que lo haga en la misma igualdad de oportunidades. Entonces, de este debate tenemos una de las respuestas que entendemos los republicanos y republicanas, que Juan Carlos de Borbón hubiera tenido que dar esta disyuntiva: devolver a un pueblo secuestrado en su democracia la capacidad de elegir democráticamente qué régimen sucedería al franquismo. Y si las condiciones en ese momento, con el estruendo de sables y las botas militares, o el ambiente tremendamente inestable de la transición, no lo hicieran posible en los primeros compases, hubiera de haber sido su valor moral plantearlo más adelante. Y es cierto, esta es la triquiñuela, que hubo una cierta aceptación indirecta de la monarquía a hechos consumados, primero con la ley para la reforma política, aquel viejo juego de si se aprobaba la ley de la reforma política como hablaba del rey, parecía que estábamos aprobando también la monarquía. Y luego también en la Constitución de 78, pues fue la segunda parte. Como está el rey y aprobamos la Constitución, pues estamos de acuerdo con la monarquía.
Pero desde luego una votación o plebiscito semejante sobre la consulta fundamental a que la aspiramos como margen de acción política nunca se hizo. La opción de monarquía o república nunca ha sido consultada. Hecho que aplicamos igualmente, tenemos ocasión de analizarlo también, al actual rey Felipe VI. Para los republicanos y republicanas tenemos claro, y es un hecho contrastado, es un hecho objetivo, que la actual monarquía, no dudamos en afirmarlo, se ha instalado desde la legalidad franquista, algo totalmente cierto con la jurisprudencia internacional que nos avala, y ha operado con viento a favor en los primeros compases, cuando podía ser más inestable, cuando las opciones republicanas podían haber hecho más inestable la monarquía y hacer fracasar ese proyecto, fue cuando se aprovechó. Acordaros de la ley de reforma política, no permitía en las elecciones 77 presentarse a los partidos republicanos. Los partidos republicanos no tuvieron oportunidad de jugar la baza desde la primera partida, no. Cuando en ese momento las encuestas no auguraban que la monarquía tuviese un respaldo necesario en una consulta, a los republicanos se decidió que esa opción no podía entrar en el debate político de aquellas primeras elecciones. Bueno, lo cierto es que Franco era un dictador autoritario y militar. Es cierto, sí, por supuesto, un verdadero mal ejemplo de persona, ¿no? Sin duda. Pero amigos y amigas, la suya era una dictadura en un país, la dictadura franquista de sus inicios, era una dictadura en un país que se definía en la ley de sucesión en la jefatura del Estado, pues como un reino. Ahí tenemos el artículo primero de la ley de sucesión en la jefatura del Estado en 1947. España, comunidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en reino. Y a él añadimos el artículo 6, en los que correspondía a Franco nombrar su sucesor, marcar los tiempos. Juan de Borbón, de hecho, padre de Juan Carlos I, no aceptó nunca esta ley, no por ser un demócrata, sino por reclamar su corona como heredero legítimo de la Casa de Borbón. A mí me avala la tradición, me avala mi linaje y nadie puede decir quién va a ser rey porque me corresponde por derecho. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto ahí, ¿no? Cuando Juan Carlos I fue anunciado por Franco como sucesor en 1969, el futuro monarca no solo aceptó la legitimidad que Franco le daba, sino que ahí está la constancia de las actas, jurando lealtad a Franco y a los principios del movimiento nacional. Algo que es constatable y algo que nuestro monarca emérito, bueno, o el monarca emérito, nuestro, ¿no? Obviamente, pues no puede borrar de su currículum. Entonces, la monarquía de Juan Carlos I fue instaurada bajo las leyes franquistas. El rey fue elegido por designio de Franco y jurando el propio rey lealtad al sistema franquista. ¿No es este el pecado original de la monarquía? Parece estar claro que sí lo es. Y si aún dicen los teólogos cristianos que existe lo del pecado original de Adán y Eva, ¿no es esta una mancha de la cual la monarquía actual nunca se ha librado? Y al final de esta exposición y en este punto, pues creo que convendremos todos que la transición parece claro que no se inició a la muerte de Franco y que esta ya fue resuelta y despachada, en sus actores principales se repartieron los personajes mucho antes, y que esa naturaleza viciada de haber sido designada por Franco no ha sido borrada nunca. Otra fecha que se da por consensuada entre muchos historiadores para hablar del fin de la transición es el triunfo del PSOE en las elecciones de 1982, con la vieja teoría, con la vieja justificación de que una vez que vuelve una opción de izquierda al poder, bueno, pues se restaura la normalidad democrática. Bien, dicen que la transición, aquí está el ejemplo, supongo que os sonará recientemente este ejemplo de la madre fusilada con su sonajero, ¿no? Con el sonajero de su hijo, que sale ahí en la margen inferior, es el hijo. Dicen que la transición fue un periodo de reconciliación, de entendimiento, y que, bueno, que la transición ha finalizado porque los españoles supimos superar esas diferencias. Pues, queridos amigos y amigas, desde el más elemental juicio moral, yo digo, y seguro que compartiréis ahora rápidamente conmigo esta expresión, yo os digo aquí que esa transición que dicen no ha acabado.
Y puede decirse que ha acabado esa transición, esa visión idílica de reconciliación, que existe una normalidad y en el que, mal que nos pese, el proceso fue tutelado por la monarquía y por actores que venían del franquismo. A la vista de lo sucedido, está claro que como republicanos no se nos dio la libertad de elegir. Tuvimos que ir comprando algo de libertad democrática, no nuestra opción republicana, a cambio de renuncias, y en muchos casos, lo hemos visto en muchos compañeros de partidos de izquierdas, obtuvieron poca libertad o poco recompensa a pesar de llevar a cabo muchas renuncias. Renuncias, obviamente, en la forma de gobierno, pero también en la propia Constitución de 1978, que al final es un texto muy ambiguo, inspirado en otros modelos europeos, poco original y que no tiene en cuenta, por ejemplo, la actual crisis del estado de bienestar. Y que parece ser que ninguno de los partidos llamados constitucionalistas está por la labor de reformar. Bueno, lo cierto es que los tutores de la transición jugaron bien sus cartas, ¿no? El rey, Adolfo Suárez, quizá más que inteligencia tuvieron suerte o se adaptaron a los cambios que iban sucediendo, la esencia del proceso, y los partidos llamados a defender la República veremos que claudicaron rápidamente. Es interesante señalar, vamos a poner un vídeo, como una entrevista realizada a Suárez en el 90, el presidente Suárez hace unas determinadas afirmaciones. Luego se excusaban los constituyentes que estaba mayor, o como dirían en Asturias, que estaba malín, entonces no sabía lo que decía, ¿no? Vamos a ver el objeto del vídeo para que podáis juzgar estas declaraciones de Suárez. En los primeros momentos de la transición, estamos hablando del contexto de... no sé si lo vamos a poder ver. Ahora. Porque no podemos eso oírlo. Y no tenemos altavoz. Bueno, la parte importante la subtitulan, creo. Dice, la mayor parte de los jefes de gobierno sagrados me pedían un referéndum sobre monarquía y república. Dice, en ese momento era peligrosísimo, hacíamos encuestas y perdíamos. Dice, bueno, dice que era Felipe González por dar la pata a la espinilla que les decía a los otros que lo pidieran. Y entonces dice cómo estratégicamente metieron al rey, la figura del rey en la ley de reforma política, y así, aprobada la ley de reforma política, pues se suponía que el pueblo español había dado el visto bueno a la monarquía. Aquí se lo enseña Victoria Prego y se acuerda de la entrevista en los años 90. Lo que a nosotros nos interesa más que cuando más fuerte estaba la acción republicana, que era en el 77, tenían claro que debía anularse la posibilidad de que los republicanos pudieran concurrir a unas urnas, ¿no? Eso es quizá por lo que más nos interesa el vídeo, y porque las propias encuestas en ese momento, con mucha gente que había vivido todavía el horror de la guerra civil, su sentir era evidentemente republicano. Bueno, ese era el objeto que se va a desconectar de un momento a otro. No funciona bien el cargador. Bueno, vamos a intentarlo si no. Bueno, en un capítulo tercero tenemos los grandes clásicos de la transición, lo que nos venden muchas veces, y aquí está el gran relato de la transición, el papel del rey. El rey que nos trajo la democracia. Y una opinión que ha calado muy bien, pues bueno, un espectro de personas de una determinada generación, a lo mejor pues ajena a las cuestiones políticas o más de aquella mayoría silenciosa, ¿no? De la que decía Franco, la mayoría silenciosa, pues esa opinión
difundida por los medios, cacareada por los medios, el rey, el papel del rey en la transición, pues ha calado mucho en el lenguaje, ¿no? Es el primer relato, ¿no?, de la transición, el que funciona, sin duda, ¿no? Juan Carlos de Borbón fue uno de los artífices, si no el principal, de la democracia española. Esto así, dicho así, que no nos lo creemos nosotros, los medios, no hay semana que algún programa no trate de este aspecto y lance, aunque sea subliminalmente, este mensaje. Fue el principal artífice de la democracia, bien con su papel de motor, bien su papel de piloto del cambio, lo que ha contribuido, otro obstáculo contra el que luchamos, a crear un binomio claro de transición y monarquía. Es decir, ese repetido 1000 veces ese mensaje, que 1000 veces se habrán repetido ya 1.000.000 seguro, pues ha contribuido a lo que se pretendía, a fortalecer la monarquía, ligando la transición o los logros democráticos a la figura del papel del monarca. Sin embargo, en esta versión endulcorada, nadie parece preguntarse por qué alguien, ahí lo vemos, formado por el franquismo y preparado a encabezar la monarquía del movimiento, porque el propio Franco decía, esto no es una restauración borbónica, esta es una monarquía del movimiento nacional, esto es otra cosa. Por eso ponemos al hijo y no ponemos al padre. Y un monarca, en definitiva, que juró fidelidad, como hemos visto, a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales, ¿qué motivación podría tener para impulsar medidas en ese momento democratizadoras? Parece, en un primer momento, algo difícil de aceptar. El mismo Juan Carlos, en algunas entrevistas, pues, haciéndose de su propio agiógrafo, se atribuía, pues, esas decisiones que tenía claro que iba a traer la democracia. Lo fundamental para desvelar el papel de Juan Carlos de Borbón en la transición, más allá de sus opiniones, es tener claro que su objetivo fundamental no era la democracia, sino consolidar la monarquía. Forma de gobierno que la Segunda República ya había dejado claro, ejemplo de que había sido cuestionada, como antes os decía, en la historia contemporánea española. Para consolidar esa monarquía, Juan Carlos no podía dejar de pasar por alto la crisis de la dictadura franquista y esa crisis que le podía salpicar. No sé si recordáis, ahora haré referencia a eso, otro momento histórico en que a un monarca Borbón le salpicó una dictadura, o la crisis, aunque bueno, esa dictadura, la de Primo de Rivera, tolerada desde el primer momento. Pues nos encontramos en un bypass, en un cruce, en una intersección en el que el propio Juan Carlos de Borbón es consciente que ha heredado una dictadura en crisis, que ha sido avalada por esa dictadura y que evidentemente, lo mismo que a Primo de Rivera le salpicó la propia dictadura, Alfonso XIII, a él le podía venir bastante mal. Es cuando se decide, bueno, qué mejor que impulsar alguna medida democratizadora, porque también tenían sus estudios, los estudios demográficos, los sondeos de opinión, no son solo de ahora, en que había un sector de población joven que quería impulsar medidas, que el gobierno impulsara al jefe de Estado medidas democráticas. Y lo consiguió. En ese sector joven de entonces, con 18, 19 años, personas que hoy tienen 62, 63 años, que están en ese espectro, o entre los 60 y los 65, triunfó esa idea. Caló rápidamente la idea de que el rey había hecho mucho por traer la democracia. Hoy si le preguntamos a gente no republicana de ese espectro, pues sin duda te dirán que la figura del rey es intocable y probablemente en un referéndum está claro que no son, pues, personas que su proyecto vital vaya a verse afectado por la opción republicana, ¿no? Otra cosa, pues bueno, son los jóvenes o las nuevas personas. Pero la mejor opción para la monarquía fue presentarse como impulsora de los cambios democratizadores, y esto lo hizo muy bien, ¿no? Ahora bien, esa reforma democratizadora, lo dicen muchos historiadores, no solo extranjeros sino españoles, la idea de democracia que tenían en un primer momento no era la democracia del 78. Bueno, era una democracia nuestra, la española, quizás no homologable a lo de otros países europeos, pero bueno, una democracia al fin y al cabo, ¿no? Sin que todos tuviésemos claro en ese momento, bueno, ¿qué se quiere decir con democracia? Lo que es cierto es que a lo que se llegó en la Constitución de 1978 no era el plan al que quería llegar la monarquía. Todos los datos disponibles apuntan a que la actitud del monarca a lo largo del proceso de transición estuvo determinada por lo que iba sucediendo, por la evolución de la situación política, pues tomando decisiones. Y ahí sí
podemos decir que les favoreció bastante la suerte. Pero que su proyecto inicial no era la democracia, lo sabemos, si no por él, más difícil pillarle en algún momento. Ahí tenemos el gobierno de Arias Salgado, tenemos a Fraga. Muchos historiadores recalcan como el primer proyecto de democracia que defendía Juan Carlos de Borbón, iniciar unas reformas, era el que presentaba Fraga, por cierto. Ahí tenemos, bueno, en ese gobierno desde el constructor Villarmir, en fin. No parece que alguien que empieza su andadura, y ahora nos quiere decir que desde el primer momento creía en la democracia, pues pueda impulsarla con semejante equipo de viejas glorias franquistas. También otro detalle que se ve claramente su actitud, la ley de la reforma para la reforma política le permitía al rey nombrar senadores. ¿A quién nombró? Ni uno solo de los senadores. El PSOE y el Partido Comunista lo criticaron como fuerzas antifranquistas para negar el talante democrático del monarca. Tenía en su currículum pues una característica que le aproximara a la democracia. Es decir, que todos aquellos nombramientos, todos aquellos gobiernos desde el primer momento, ninguno reflejaba que lo que se estaba buscando era realmente un cambio democrático. Opiniones. Bueno, estas son unas cartas que hizo pública Pilar Urbano de Juan Carlos de Borbón a Suárez, en los que expresa, bueno, el rey expresa sus opiniones sobre el texto constitucional, ¿no? Le llama al orden, ¿no? Algo muy en plan de Isabel II, que le gustaba llamar al orden, pues los Borbones siempre tienen ese detalle. Dice, me dicen que se está haciendo una constitución atea, y luego añade, con lo que ponéis en grave riesgo la corona. Y luego también, con respecto a la configuración del Estado de las autonomías, pues también le dice que su entorno le está comentando lo que están haciendo y estáis haciendo una constitución contra España. Esas son las opiniones de ese que dicen que nos trajo la democracia y todas las libertades democráticas. Estos son materiales que difícilmente aparecen en los medios. Como sabéis, bueno, pues la prensa hasta quizá en los últimos 6 o 7 años ha tenido un blindaje absoluto a todos los aspectos escabrosos de la familia real, a su falta de calidad, a su falta de transparencia, a los asuntos más o menos internos, en fin. Ahora es cuando realmente, pues bueno, hay más valor para poner sobre la mesa algunas de estas cuestiones. Aún más, el talante del monarca también se refleja en los últimos momentos, que no se habla de ello, de la crisis que tuvo la relación del monarca con Adolfo Suárez. En esa crisis está el origen del 23F, ¿no? Entre 1979 y 1980 a Juan Carlos I le costó adoptar su papel de monarca parlamentario, le costaba, parece que lo de la figura simbólica que le decían no le iba muy bien, y los que revelan es difícil encontrarlas, pero están ahí las críticas que vertía el gobierno de Adolfo Suárez, el propio Adolfo Suárez, en 1979 y 1980. De hecho, la tensión entre Juan Carlos y Suárez alcanzó un nivel máximo en enero de 1981. El rey se había reunido con Alfonso Armada en Maqueira Beret y Alfonso Armada le había dicho la conveniencia de que se cambiara de presidente de gobierno y que fuera un militar, ¿no? Algo que luego le trasladó a Adolfo Suárez horas después. Ahí tenemos la base de la dimisión de Adolfo Suárez definitiva por la falta de confianza del rey, y dónde está la simiente de todos aquellos que le incitaban al rey a que interviniese en la política. Ahí tenemos el embrión del 23F. Pero como es un asunto, bueno, que merecía una reflexión más amplia, lo vamos a dejar ahí. En definitiva, lo que podemos decir que lejos del papel impulsor del proceso que se quiere atribuir a Juan Carlos I, su posición en el proceso de transición estuvo siempre determinada por la consolidación de la monarquía. Lo suyo interés no era la democracia, era consolidar la monarquía y su puesto. Y aunque es cierto que puso sobre la mesa una cierta acción democratizadora, siempre lo hizo sabiendo que actuaba en el beneficio de la monarquía impulsando esas medidas. Y desde luego, y eso lo sabemos bien, nunca formuló el menor atisbo de crítica al régimen dictatorial que le había situado en la jefatura del Estado. Nunca le hemos escuchado una crítica a Franco y nunca se la escucharemos. Bueno, tenemos un capítulo, que esto ya es como Juego de Tronos, los pactos, renuncias, las traiciones. Dice de cómo las renuncias de los villanos y el beneplácito al trono enterraron los programas republicanos. Esto de sobra es conocido por todos nosotros, ¿no? Suárez y el rey capitalizaron la cara amable de la transición y, bueno, consiguieron, como estábamos comentando ahora, situar la figura real en un apego que hiciera posible minimizar los riesgos de las elecciones republicanas, ¿no?
los partidos de la oposición antifranquista entraron en ese juego, algunos por motivos que aparentemente todavía no están muy claros. El primero, pues tenemos aquí esta reunión del legalizado Partido Comunista, ¿no? Esta es fotos del Comité Central del 14 de abril de 1977, fecha simbólica, no en vano. Y digo aquí textualmente, dice: Carrillo pidió a sus compañeros que debían aceptar dichas condiciones, las condiciones que les imponía de la renuncia republicana, de la renuncia a la bandera republicana, dice por, entre comillas, dice aquí, el miedo a los militares. Solo hubo 11 abstenciones, la mayoría de los dirigentes vascos y catalanes, etcétera, etcétera. Después del Comité Central, esta es la famosa rueda de prensa en la que Carrillo dijo que la opción hoy no está entre monarquía o república, sino entre dictadura o democracia. Y otra de las grandes renuncias que hizo el Partido Comunista, desde luego, fue la bandera republicana en ese momento, ¿no? El Partido Comunista de España decía, su declaración ha decidido renunciar a la bandera republicana y aceptar la bandera nacional. Desde ahora esta bandera presidirá todos los actos del Partido Comunista junto a la del partido. Hoy todavía no sabemos qué motivaciones inspiraban a tamaña renuncia. Muchos historiadores sostienen que el Partido Comunista sobrevaloró sus fuerzas. Pensó que, bueno, podía intentar entrar en la opción democrática y una vez desde allí volver a retratarse a los cambios, pero lo cierto es que todo lo que le llevó fue al hundimiento del Partido Comunista en el 82, ¿no? y la dimisión de Carrillo. Por otra parte, tenemos la otra pata del banco, que lo tenemos aquí en Suresnes. Este congreso de Suresnes fue aprovechado, y también los historiadores lo tienen bastante claro, como una opción del propio Carrero Blanco de que se celebrase las reuniones socialistas para debilitar a la acción del Partido Comunista. Es decir, que de hecho, mientras que a los militantes del Partido Comunista se los detenía, en la última fase del tardofranquismo con el socialismo había pues mucha más mano ancha. También está, como seguro habréis leído muchos, que si la intervención de la CIA, etc. Lo que sí es cierto es que, bueno, la CIA, el papel de la CIA, hay muchos historiadores que lo niegan. Parece ser que las opiniones de Kissinger y de gente así sí estaban por una monarquía autoritaria. Una monarquía autoritaria, y sí estaban infiltrados en gran medida en el Partido Socialista con la acción definitiva de que el Partido Socialista, que fue lo que hizo, abandonara la acción marxista y abandonara el programa republicano. Algo que hicieron muy bien la CIA, porque hasta nuestros días, desde luego, el PSOE no se parece que se pronuncie mucho como partido republicano. Y eso, que la única opción, algo parecido que hubo en el debate republicano, fue la de Gómez Llorente, de la corriente, como sabéis, izquierda socialista. Bueno, unas palabras en el debate constitucional fue el único que realmente mantuvo una postura republicana, que el propio Partido Comunista decidió no, por pragmatismo, ni siquiera entrar en ese debate. De hecho, Carrillo acusaba, bueno, a Llorente, es puro paripé. ¿Para qué dicen eso? Ahora no podemos conseguirlo, ¿no? Las palabras son bastante bonitas, la corriente izquierda socialista sigue estando ahí, pero bueno, sobre la opinión definitiva o política del Partido Socialista no parece que esté logrando gran incidencia. Y teníamos la figura de Pérez Tapias, que se salió del Partido Socialista, etcétera. En fin, lo que parece claro es que con el Partido Socialista en este momento no se puede contar mucho para la opción republicana. Aquí tenemos otro detalle más importante. Aquí se refiere a la aprobación de la ley de amnistía. Quizá más interesante que señalar lo que ya conocemos de la renuncia republicana que hicieron el Partido Comunista, el Partido Socialista, en fin, es más interesante pues plasmar sobre la mesa otra renuncia a la que hicieron, y fue la de enjuiciar al franquismo, los crímenes del franquismo. Mientras que el franquismo desde la década de los 50 seguía rechazando la introducción del menor cambio, actuando con represión política y policial, mientras seguía presentándose como el régimen de la victoria, excluyendo a los vecinos, el antifranquismo, desgraciadamente, levantó la bandera de la superación de la guerra civil, ¿no? Algo que hemos hablado antes. Las heridas, etcétera. Esta es una vieja idea muy asistida en el debate actual. Por tanto, en esta trayectoria, ¿podemos extrañarnos de las leyes de amnistía del franquismo que salieran adelante? Pues no. ¿Podemos extrañarnos de las situaciones actuales? No, porque muchos de esos actores políticos de la transición tuvieron claro o se comprometieron a pasar página. Tenemos un breve episodio que vuelve con
con el Valle de los Caídos, pero como sabéis, creo que, y compartiréis, debiera haber sido hace mucho tiempo que ese monumento de oprobio al dictador, hecho por presos y por empresas que se beneficiaron luego de la mano de obra de los presos republicanos, debiera estar desmontado y el dictador enterrado, no un monolito, desde luego, como es a su memoria. Bueno, esta es una circunstancia que nunca se hizo. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, podemos decir, ahora Pedro Sánchez lo hace por el electoralismo. No se hizo antes porque había un compromiso en esas fuerzas de pasar página. Bueno, todos hemos hecho algo, vamos a pasar página. Para más abundamiento en este debate os recuerdo los pactos de San Juan de Luz, de la monarquía con Indalencio Prieto, en fin, donde ya se empiezan a establecer los primeros contactos, o también el propio Partido Comunista, ¿no? con aquel programa que sacó el documento en el 57, la reconciliación nacional, que estaba dispuesto a trabajar para la reconciliación nacional e incluso dejando aparcado pues esos enjuiciamientos. Bueno, vamos a... Ahí tenemos, bueno, pues contra la impunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo, las personas que todavía, o los que no nos resignamos a que el franquismo no sea condenado, no sea desmantelado de por sí, del fuero jurídico y social de nuestra sociedad. Bueno, aquí tenemos la abdicación, Felipe VI y la Constitución del 78. Las accesiones inquebrantables, ¿no? Un término muy fascista, pues a la monarquía mantienen sus vínculos sin que existan razones explícitas, ¿no? Tuvimos una oportunidad, bueno, os pondría el vídeo, pero esto fue con motivo de la sucesión, como no tenemos altavoz, no pasa nada, yo os lo comento, en lo que hay, bueno, cómo nos colaron dos reyes, ¿verdad? Qué gran jugada, tenemos el rey emérito, el oficial, ahora el emérito que se va a la trastienda, se retira de la vida política, y en ese momento es cierto que hubo una cierta contestación popular y que tuvo cierta envergadura. Lo que ponía en el vídeo, había opiniones, bueno, pues creo que salía Cayo Lara de Izquierda Unida, pero lo que era más grave es que salía Rubalcaba, está recientemente fallecido, tristecido, pero Rubalcaba hizo un gran servicio en ese cambio de monarca a la monarquía. Y Rubalcaba explicaba aquí en este vídeo, si tenemos oportunidad de verlo, quizá otro día, ellos habían hecho un acuerdo en la transición, era un partido republicano, pero que habían hecho un acuerdo en la transición y seguían fieles a ese acuerdo, ¿no? De hecho, bueno, todavía hasta el año pasado, cuando creo que Garzón impulsó una serie de medidas de reprobación en los ayuntamientos de Izquierda Unida al rey por su intervención en el tema catalán, pues el Partido Socialista daba contraorden diciendo a todos sus concejales que votaran en contra de esa reprobación. Es decir, que parece que el Partido Socialista está muy alejado de aquel Partido Socialista republicano, el Partido Largo de Caballero, o el partido también de Indalencio Prieto, también con sus divisiones. Parece ser que la Constitución republicana, este será el último capítulo, a ver si podemos abrir un turno de opiniones, que me gustaría mucho que compartierais vuestras opiniones aquí. No podemos contar mucho en este momento con el Partido Socialista para que venga la Tercera República. La abdicación, llega al trono Felipe VI, llega al trono sin una consulta monárquica, pero vamos a analizar un aspecto que es más sutil y pasa desapercibido. Sobre el origen viciado, entendemos que no se ha interrumpido nunca en la medida que no ha habido una consulta republicana. Pero concediréis que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser un ideal claro en nuestro Estado y en nuestra jurisprudencia. Es, por supuesto, tanto que estamos luchando para reivindicar los derechos de la mujer, el feminismo, la participación, algo tan necesario, pues que menos que esos valores estén presentes en nuestra sociedad democrática y en las leyes que de esa sociedad democrática emanen, dado que, en tanto que lo es, deben contener, respetar y reflejar de manera fundamental esa igualdad entre los sexos y promover las medidas necesarias para llevarla a cabo. Me responderéis sin duda afirmativamente. Y dando por verdadero lo anterior,
puesto que no hay norma legal más importante que la Constitución española, sin duda, me afirmaréis también que la propia Constitución, para ser válida, debe contemplar de manera fundamental la igualdad entre hombres y mujeres, cualquiera que sea su condición, pero la igualdad entre hombres y sus mujeres, como cuestión y valor fundamental de la que emana al final pues todo el corpus legislativo. Luego, por tanto, podríamos decir que si la Constitución no contuviera ese valor de igualdad, aunque fuera en alguno de sus artículos, no sería válida, por no reflejar un valor tan fundamental y que es objeto de movilización y manifestaciones constantes. Entonces vamos a leer este artículo de la Constitución, de la Corona. Lo vamos a leer textualmente, por si no lo leéis bien desde atrás. La corona de España es hereditaria a los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón a la mujer. Y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Tenéis ahí la expresión actualizada de la ley sálica, una tradición propia, por cierto, de los Borbones. Fueron los Borbones los que la trajeron con Felipe Gancho, que deja la corona, en caso siempre de existir un varón, en el hombre, no por su derecho de haber nacido antes, sino por el propio derecho de género. Pues entonces gritemos sin pudor que nuestra propia Constitución, fuésemos monárquicos, encierra el machismo más retrógrado, y la propia monarquía, la de Felipe VI, la mayor villanía, la usurpación de la corona sobre sus hermanas mayores por el propio derecho de género, porque para los Borbones el hombre es superior a la mujer. Dicho todo esto, y dado que me respondisteis afirmativamente lo anterior, no cabe duda de que hallaréis la respuesta a la pregunta de si esta es una monarquía justa, y aún de si esta nuestra Constitución tan vanagloriada, una Constitución tan modélica, puede regir los designios de una sociedad democrática en pleno siglo XXI. Tenemos el capítulo que quizás está por escribir. En este capítulo, si tenemos oportunidad, me gustaría que aportásemos algo, que aportaseis vuestra opinión, al menos. Bueno, la historia, lo que hemos hablado, las cuestiones, hemos visto los obstáculos de sobra por todos conocidos. Y ahora lo que queda es el debate republicano constituyente. Visto que esta Constitución, bueno, pues tiene algunas lagunas. ¿Qué objetivos, qué perspectivas y qué retos dice aquí? Una historia aún por escribir. Yo os daré meramente algún apunte que compartimos y que es de sobra conocidos, ¿no? Nosotros los republicanos, pues, somos partidarios en nuestros valores y en nuestros hechos de la más absoluta democracia. Que menos, ¿no? La que defiende que la soberanía reside en el pueblo y que es el pueblo el que elija a sus representantes. Y obviamente, como republicanos, reclamamos el derecho a decidir las formas de gobierno del Estado español. Reclamamos no solo un cambio en la jefatura del Estado, porque la república es más que la sustitución de un monarca, es un sistema que recoge los principios y valores de la sociedad y los blinda y los protege como fundamentales. La Constitución de 1978 ha sido fruto de otro contexto y de otros acuerdos, y se fraguó un momento totalmente distinto al actual. No existía el ecologismo, no existía el feminismo, no existía el animalismo, el pacifismo, que ahora actualmente son valores más consolidados. ¿Y alguien puede sostener que un texto redactado en ese momento y en ese contexto puede resistir o contemplar la adaptación al marco actual? Una crítica fundamental, de hecho, que se hace al texto constitucional son que enumera derechos fundamentales, el trabajo, la vivienda, la educación, la sanidad, pero de una lectura atenta podemos señalar que no existe ninguna medida o artículo en la Constitución que trate de la protección de estos derechos, que no tiene elementos para blindarlo, que no tiene elementos para garantizar no solo los bienes básicos, sino elementos para impedir que sean los poderes económicos, el capital, los bancos, los que decidan e influyan sobre los gobiernos, o que nos digan cuál es la coalición que prefieren. Hoy que la banca mueve sus abusos, el abuso bancario, algo tan que todos hemos sufrido, directamente o en nuestras familias. Las entidades se resorben hacia el monopolio, que había este capitalismo de la
libre competencia? Pues nos encontramos al final el monopolio bancario, por ejemplo, los mercados eléctricos que fijan las tarifas de un bien tan básico como la electricidad. ¿Quién puede prescindir hoy en su casa de la electricidad? Nadie, evidentemente. Y hoy que las relaciones políticas son tuteladas por los mercados financieros, ahí tenemos pues a la señora Botín, lo que reclamamos es un nuevo orden y un nuevo texto. Y nosotros creemos que ese texto está por escribir, debe ser un texto republicano y un texto como lo hizo la Constitución de la Segunda República, que brinde esos valores, que nos diga que no podemos ser víctimas de las tarifas eléctricas, de los abusos bancarios, que determinados derechos de la sanidad y de la educación deben protegerse, porque son la base del estado de bienestar. Y hoy todas esas cuestiones están de nuevo en tela de juicio, todo sometido al mercado. La Segunda República lo decía bien claro, hay cosas que no se pueden dejar al Estado, al mercado, son de interés nacional. Bueno, o es que en este contexto problemático tenemos tantos frentes abiertos que lo que sí está claro es que nosotros, los que estamos aquí, los republicanos, estamos dispuestos a luchar por la República, pero lo que está claro, aunque me gustaría que tuviéramos oportunidad de opinar, que lo debemos de hacer en las urnas. La República no es una festividad, no es una celebración, la República es una opción política. Y aquí, a la hora de concurrir a los procesos electorales, hay partidos que lo tienen claro, permitidme que diga claramente que Alternativa Republicana lo tiene claro, y otros que hacen de la República un sentimiento, una cosa guardada en un cajón, pero que difícilmente, como decíamos en la introducción, se pone en valor cuando gobiernan en las instituciones, cuando llega el momento de tomar decisiones que consigan canalizar esa confluencia republicana que existe, esa opinión que muchos jóvenes tienen si les preguntas hoy por monarquía o república, pues que es favorable a la acción republicana. Necesitamos instrumentos políticos que planteen pues, en el Congreso de los Diputados que es necesario la consulta republicana como base primera para establecer este orden. Bueno, nosotros desde Alternativa Republicana, yo os voy a decir, vosotros tenéis la experiencia que a mí me falta en estos procesos, en luchar contra los molinos, o contra los gigantes, pero yo creo que no tememos a las urnas. Y de hecho nos aferramos a ellas y en un futuro para que el amanecer que veamos, desde luego que sea republicano y que sea una república social, una república feminista, una república que efectivamente podamos enorgullecernos y dejarlo a las personas que nos sucedan. Y como republicanos, y viste la afluencia que tenemos hoy aquí y el orgullo de poder de que alguien un viernes con este calor pues venga a este tipo de charlas y más cuando está concienciado, nosotros no entendemos de renuncias. No cambiamos república por sillones, no cambiamos república por ministros y por coaliciones. Estas son nuestras ideas y, como decía Sandino, iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si eso sucede, no será en vano que otros nos seguirán. Y me gusta mucho también esta frase de, aquí las puertas giratorias, mata elefantes, bueno, de Salvador Allende, dice, sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor. Salud y república. Salud.